Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos para comenzar, Adi, cuando quieras. ¿No? De paso, mientras tanto se va conectando la gente, que por ahí tardan unos minutos más, pero bueno, es un placer para nosotros presentar este webinar que estamos haciendo desde la Escuela Numen, es el segundo que estamos haciendo en el marco de la difusión de la formación avanzada en psicología arquetipal, que bueno, les vamos a contar brevemente que se trata de una formación que se va a lanzar en el 2024 y que en marzo va a iniciar y que va a versar fundamentalmente en dos autores de la escuela de la psicología arquetipal, que es una corriente post-jungiana, la segunda ola del jungianismo, sobre todo en James Hillman y en Rafael López Pedraza. Vamos a trabajar todo un año con esos dos autores, profundizar en ellos y también va a haber todo un ciclo de masterclass que va a ir acompañando ese recorrido, donde van a aparecer distintas voces, donde se van a trabajar distintos temas relacionados con la psicología arquetipal. Así que bueno, estamos muy, muy contentos porque en realidad es una formación que no existen muchas oportunidades de formación en esta corriente. En general, bueno, ya lo vamos a hablar con Ale, las formaciones que existen o están en dólares y son impagables, ¿no? O de pronto, digamos, esto, o son muy inaccesibles, ¿no? O están en otro idioma, como en Estados Unidos, hay que saber inglés, bueno, distintas dificultades que hacen que por distintas razones formarse específicamente en estos autores que traen realmente, sobre todo Hillman, una gran revolución a la psicología analítica, cueste mucho. Así que, bueno, empezamos a preparar el terreno y ahí estamos lanzando esta propuesta bueno, la estamos encarando acá desde la Escuela Numen. Saben también que las docentes que van a estar invitadas en esta formación y coparticipando, que ya vienen armando el caldero, son Laura Piñeri, que es politóloga, Constanza Viciconte, ¿no? Bueno, vamos a tener un equipo muy lindo, y Ale, que realmente es un placer para mí presentarlo, porque es una persona que aprecio mucho, que realmente ha colaborado muchísimo en mi entendimiento de Hillman, en mi cambio de perspectiva. Nos conocimos hace ya un tiempo, cuando yo estaba en otra posición completamente distinta, y me fui acompañando en ese cambio, no solo de posición intelectual, sino en la vida misma, siento yo, porque es un autor que realmente Hillman, sobre todo, yo soy muy enamorada de Hillman, me atravesó muchísimo, con crisis mediante, la verdad. Así que para mí es un placer tener a Alejandro acá, que está desde México. Ale está conectándose un sábado desde México para compartir y que tiene una gran generosidad en su compartir. Después les vamos a contar un poco todas las producciones que él hace, los artículos que escribe, textos que traduce y dónde lo pueden encontrar. Pero, digamos, sin más demora, se los voy a presentar. Es Alejandro Chavarría Rojo, es licenciado en Psicología por la UNAM, con especialidad en Psicoterapia Transpersonal y una maestría en Educación de Neurocognición y Aprendizaje. Es psicoterapeuta de orientación analítica, tiene 16 años de experiencia y 12 años de experiencia como docente a nivel superior y media superior. Es especialista en temas de psicología junguiana, arquetipal y de la psicología como disciplina de la interioridad, que bueno, vamos a estar hablando de todas estas cosas que se nombran también un poco en el recorrido de Ale. Y el encuentro de hoy, así como el anterior, fue debatir sobre un asunto bicorne, como bien le dice Hillman, que es el hacer alma, el concepto de alma dentro de la psicología. Hoy vamos a trabajar otro concepto que empuña Hillman y que también Pedraza lo sigue un poco en eso, que es el retorno a Grecia y el politeísmo psíquico. Entonces vamos a estar hablando de qué se trata este retorno a Grecia que propone este autor en varios de sus textos, no solo en Reimaginar la psicología, y qué es este politeísmo psíquico por el que abogan, ¿no? Por el que pregonan, y qué cambio implica también en cuanto a la mirada de la psique. Pero Ale, antes de arrancar, quería preguntarte un poco cómo y cuándo llega Hillman a tu vida y qué pasó con la llegada de este autor, porque vos venías haciendo también un recorrido junguiano más clásico y de pronto llega Hillman, y cómo fue, qué pasó ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y pues mira, primero un gusto estar aquí con ustedes. Este proyecto de Numen y la formación en psicología arquetipal me parece
que es eh, en este momento la única alternativa, ¿no? Y por lo tanto vamos a nutrirla lo más que podamos en esa situación y me parece fantástica la apertura porque realmente para Gilman, ¿no? Para estudiar a Gilman no hay lugares o no hay una apertura, por lo menos en Latinoamérica, para poder entender su obra. Incluso en los círculos junguianos, Gilman es bastante denostado o incomprendido en muchas ocasiones. Entonces, mira, en el currículum que te mando, todos pueden ver que no hay formaciones junguianas ahí, ¿no? O sea, no hay un diplomado, no hay una especialidad, no hay una maestría en mi currículum, pues porque efectivamente no las hay, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, en México el acercamiento a la obra de Jung es bastante escueto, no hay realmente formaciones digamos, reconocidas que puedan abordar este tema y menos avaladas por la IA, ¿no? Entonces, realmente no hay ninguna escuela, ningún instituto que dé una formación completa, ¿sí? Y acorde al pensamiento de Carl Gustav Jung. Por lo tanto, yo cuando conocí a Jung, lo conocí en la universidad cuando yo me formaba como psicólogo, ¿no? En ese momento mis intereses iban más por la psicología sistémica y este, por la escuela sociohistórico-cultural en ese entonces, y de repente yo conozco a Jung en la universidad y me prendo de él, es decir, hay conceptos suyos que me llamaron muchísimo la atención y durante muchos años yo lo fui estudiando. Después estudié una especialidad en psicoterapia transpersonal donde profundicé sobre la obra de Jung un poco, ¿no? Pero todavía faltaba mucho más, entonces como siempre he tenido la vena autodidacta, pues yo fui formándome en estas situaciones, consiguiendo material, buscando autores, en esa situación. En un momento determinado yo encontré el libro de Reimaginar la psicología de James Hillman. Yo creo que 10 años después de que yo emprendí mis estudios sobre Jung, ¿no? Yo ya me sentía bastante suficiente en algún punto, ¿no? Lo cual es una ilusión, ¿no? En cierto sentido, porque no, nunca es, sí, uno Nunca es nunca conoce, suficiente. Claro. sí, sí, no, es incierta esa parte, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo sentía que ya podía considerar que dominaba o tenía un cierto dominio sobre el conocimiento junguiano. Y entonces leo a James Hillman, leo el libro Reimaginar, que me lo recomiendan como un junguiano, ¿no? Y precisamente para una formación en, este, en cuentoterapia, ¿no? Desde la perspectiva de la psicología analítica. Entonces, cuando lo leo, primero no entiendo nada, ¿no? O sea, o sea, yo estaba plantado desde la perspectiva junguiana y cuando abro el libro y empiezo a leerlo, todo me parece nuevo y todo me parece realmente muy complejo de parte de Hillman, ¿no? Entonces, no había leído nunca un autor junguiano así. O sea, yo había leído a los clásicos, ¿no? Había leído a Marie-Louise von Franz, a Jonan Jacobi, a Edward Edinger, a Newman, por ejemplo, No, y lo más, sí, sí, sabíamos. sí, tal cual. Ujú. Claro, entonces, pero si de repente aparece este autor con un lenguaje tan poético, ¿no? Tan metafórico y con una perspectiva de los conceptos junguianos tan diferente a la de los demás autores, que inmediatamente mi primera reacción, sí, Ada, ya te había contado alguna vez, es de franco rechazo, ¿no? O sea, yo Sí. dije, este autor no entiende a Jung, no es un junguiano, no Ujú. está tergiversando los conceptos junguianos. Sin embargo, ¿no? Algo me atrapó de la lectura, ¿no? Y entonces leí completo el libro, lo vimos. Algo que me llamó la atención es que en la formación donde yo estaba y lo leímos, de repente yo cuando empezaba ya a vislumbrar algunas cosas de Jung, perdón, de Hillman, veía que no era el mismo entendimiento. Yo me preguntaba qué pasaba, ¿no? ¿Por qué yo estoy entendiendo a este autor de manera diferente a como lo están poniendo? Porque, digamos, el esfuerzo de ¿cómo se llama? De esta formación era, digamos, enmarcar a Hillman dentro de Jung, ¿no? Entonces Exacto. Ujú. Como un era meter, continuador. Sí, pero queda más exactamente, diluida la parte de ruptura que tiene. Ujú. exactamente. Entonces, yo no entendía muy bien esa situación. Y bueno, después de varias lecturas al libro, ¿no? Yo creo que es el libro que más he leído en toda mi vida, es decir, lo he leído de pie a pa más de 20 veces, yo creo, ¿no? Porque me parece tan fantástico ese libro, me parece
tan lleno de intuiciones que pueden alimentar una psicología por sí misma. Entonces, ese fue el momento en donde yo entré a James Hillman, me pareció, ya después de un rato de estar lidiando con sus conceptos, que la posición de él obviamente no era una posición junguiana clásica, ¿sí? Y por lo Mm, tanto, ujú. digamos, llevaba los conceptos a un nivel más allá de lo que los junguianos lo habían hecho, ¿no? No digo Jung, porque Jung, digamos, se convierte en la base de pensamiento, sino que, digamos, se abre ahí una brecha entre aquellos que conservan los conceptos de Jung tal como están dichos, ¿no? Y buscan, digamos, preservarlos de la contradicción dentro de sí mismos, y autores como Hillman, que no tienen reparo en poder poner a los conceptos contra sí mismos y seguir su propio camino dialéctico. Entonces, esto es la maravilla de Hillman. Yo en ese momento escribí, incluso tengo todavía por ahí en mi página el primer texto que escribí cuando leía a Hillman, y fue de franca sorpresa, fue una epifanía completa cuando lo encontré. ¿Y te hizo entrar en crisis con el mundo junguiano clásico? Bastante, bastante. Fue una angustia existencial que me duró mucho tiempo, ¿no? Porque Mm, o sea, yo tuve que romper con mis propios conceptos junguianos, o sea, tal como yo los entendía, para poder entender los de Hillman. O sea, y es algo que de repente me parece que en las escuelas de formación, incluso en las en las que hay en los países angloparlantes, digamos, me parece que ese es como una brecha, un límite que pone la propia formación. Es decir, si nosotros nos quedamos dentro de los conceptos junguianos, vemos a Hillman como un junguiano más, ¿no? Es decir, como mm. alguien que versa sobre los conceptos junguianos y está al lado en un conocimiento horizontal. Pero realmente, si nosotros nos sumergimos dentro de la propia conceptualización y el trabajo de Hillman, su posición es vertical. O sea, no es porque esté más arriba de Jung, sino porque su trabajo es un trabajo de elaboración de los propios conceptos junguianos, y por lo tanto hay una transformación de los mismos. Y a uno de los que yo considero mis maestros, Enrique Esqueda, sí le gustaba poner este ejemplo. Él decía, una vez que el terrón de azúcar se ha diluido en el café, ¿sí? No podemos hacer nada por regresarlo nuevamente, ¿no? Ya no Mm. hay un paso atrás. Entonces, el entender a Hillman a mí me parece que incluye esto, es decir, tenemos que haber diluido nuestros propios conceptos en su obra y avanzar en esa situación, ¿no? Ya no es posible, digamos, volver a Jung Del tal mismo como los modo, junguianos. no. ¿Sí? Ujú, No, es ujú. la visión completa cambia. Y precisamente eso es, en algún momento se verá dentro de la formación, lo que Hillman llama psicologizar o transparentar. ¿M? Cambiar la propia mirada, que el alma se nutra de nuevos conceptos y, de alguna forma, que esa nueva mirada y esos nuevos conceptos la transformen, ¿sí? Para adecuarla al fenómeno que tiene frente a sí mismo. Totalmente. Y yendo un poco más a este concepto que queremos debatir hoy, que es esta proclama que hace Hillman, que la hace en Pan y la pesadilla, la hace también en Reimaginar la psicología, donde le dedica un apartado entero al retorno a Grecia. ¿Qué es esto del retorno a Grecia? ¿Qué es esta proclama de que la psicología debería retornar a Grecia? Sí, sí, sí. Mira, pues básicamente em, es una situación polémica hasta cierto punto, ¿no? Porque implica el poner a una cultura específica como el centro de la propia eh, conciencia psicológica, ¿no? Y esto, de repente, por ejemplo, en los círculos analíticos, sobre todo de Latinoamérica, es muy mal visto, porque, digamos, nosotros Hay tenemos otras un arraigo mitologías, claro. sí, sobre nuestras tradiciones y toda esa situación, ¿no? Entonces, el retorno a Grecia simplemente para Gilman es el volver a las categorías míticas de la antigua Grecia, ¿sí? Para poder sostener la psicología tal como la conocemos en este momento, ¿no? Entonces, así como Jung regresaba, por ejemplo, a la alquimia, al gnosticismo, ¿cómo se llama? A la cábala, para poder hablar acerca de los conceptos, ¿no? Se iba a Oriente a hablar acerca del yoga Kundalini y toda esa situación. Hillman tiene sus propios referentes, ¿no? Uno de esos referentes es, por ejemplo,
hay un autor, se llama, eh, eh, es de apellido Brown, no recuerdo cuál es el nombre, ¿no? Pero él habla específicamente acerca de la necesidad de volver a entender las categorías modernas a través de la mitologización, a través de los mitos que eran tan importantes para los antiguos griegos. Entonces, de alguna Hillman entiende que esta situación es importante, entiende que hay que regresar a una, digamos, a una cultura con una variedad dentro de su propio bagaje que permita sostener todos los conceptos y todos los elementos que están presentes dentro de nuestra propia cultura. Nuestra cultura, alega Hillman, ya no atiende la realidad anímica de una manera directa. Entonces necesitamos regresar, ¿sí? Retornar a ciertos elementos que ya estaban hechos, que ya estaban bien fijados para poder, digamos, para que sirvan como categorías, como vasijas que puedan sostener la experiencia psíquica de nuestra cultura. Entonces, el retorno a Grecia es ese precisamente, el poder regresar a la visión mítica de los dioses griegos, ¿sí? A las narraciones antiguas, para poder entender mejor el mundo en el que nos encontramos. ¿Mm? Entonces, bueno, el gran debate en esta situación es que obviamente cada cultura, cada país tiene una cultura determinante, ¿no? Por ejemplo, yo lo pienso en la situación de mi propio país, de México, y tenemos una serie de mitos y leyendas riquísimos, ¿no? En ese sentido, una cosmología tremenda, prehispánica. Sin embargo, ¿no? El alegato que podríamos hacer ahí, ¿no? Y es un alegato que de repente también se le hace a los estudios decoloniales, ¿no? Las categorías a través de las cuales nosotros entendemos el mundo no pertenecen a esas cosmovisiones. Ujú. Es decir, incluso nuestra necesidad de regresar otra vez a esas cosmovisiones está fundada en lo que la cultura griega nos ha legado. Es decir, nuestro lenguaje, ¿cómo se llama? Los ítems de nuestra cultura, las instituciones en las que nosotros nos sostenemos, son herencia de la propia cultura griega. Y nuestra comprensión del mundo es una comprensión que se construye a través de la filosofía griega. Ujú. Entonces, incluso nuestro querer regresar a las culturas antiguas de nuestros propios nichos implica, ¿sí? La utilización de las categorías griegas. Ujú. Por Claro, lo como si hubiese tanto, algo constitutivo, ¿no? Como el cristianismo, que es constitutivo de nuestro inconsciente colectivo, independientemente de que hayamos sido practicantes o no. Hay algo que permeó o que estuvo en la cultura presente, ¿no? Entonces, se dice también que nosotros tenemos como toda una formación, los pilares nuestros son tomistas y aristotélicos todavía, ¿no? O sea, que están basados, digamos, en esa cosmovisión, pero quizás se entendería más desde el concepto de politeísmo psíquico, ¿no? En el fondo, cualquier vasija que nos permita pensar en el politeísmo psíquico podría ser válida, ¿o no, Ale? ¿Vos qué pensás con eso? sí, 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 yo creo que sí. Es decir, en algún momento Hillman aclara esta situación también. Es decir, nosotros no regresamos a la Grecia como la Grecia era, ¿no? O sea, ni siquiera, Exacto. ni siquiera podemos hacer eso, sino que nuestra percepción de la Grecia o el retorno a la antigua Grecia es un retorno imaginario. Sí, es un retorno que tiene que ver con nuestra percepción acerca de lo que es la antigua Grecia, y entonces sirve como una metáfora para poder abrirnos a la propia realidad psíquica, ¿sí? Y tratar de contenerla en esa imaginación. Entonces, nuestra antigua Grecia no es la Grecia de Platón, ¿no? Es decir, es la Grecia de la modernidad en este momento, ¿sí? De tal como vivimos el mundo en esta situación, pero, digamos, utilizando el amplio espectro de valores, de imágenes, de narraciones y de mitos que hay dentro de la propia imaginación de ello para poder entender nuestro mundo. Entonces, sí, a partir de ahí, lo importante para Hillman de la antigua Grecia es su apertura al politeísmo, ¿no? Es decir, esta existencia de muchísimos dioses, ¿sí? Muchísimas historias y muchas vasijas para poder tratar de entender nuestro propio mundo. Ujú. Él lo contrasta, es decir, él ve la necesidad de esa situación porque nuestra cultura está basada en una visión hegemónica de la propia realidad y de la propia realidad psíquica también. Solamente hay una forma de poder abordarlo.
solamente hay una manera de poder entender las cosas. Y entonces, digamos, tenemos un mito dominante, y el mito dominante es el mito cristiano. ¿Sí? El mito cristiano es el que nos dice qué es Dios, cuáles son nuestros valores, cuáles son las direcciones de nuestros propios emprendimientos, y por lo tanto, ¿sí? ¿A qué llamamos nosotros psiquismo? ¿A qué llamamos, cómo nosotros nos asumimos a nosotros mismos en cuanto a la realidad psíquica que experimentamos cotidianamente? Entonces, un solo Dios, ¿sí? Es el que determina la múltiple variedad de experiencias que hay en nosotros. Y eso lo podemos ver en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito de la salud mental, podemos ver, ¿sí?, que hay un esfuerzo constante por imprimir normas acerca de qué es lo que es debido y qué es lo que no es debido dentro de la propia vida psíquica. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo como terapeuta recibo constantemente alegatos de mis propios pacientes, ¿no? De fenómenos que son multivariados, pero que, como nos han dicho o como se dice que no son adecuados, entonces son problemáticos. Por ejemplo, algunos pacientes llegan con la queja de escuchar voces. Ujú. Es que escucho voces, veo cosas que no están ahí y toda esa situación. Si nosotros nos somos estrictos, ¿no? Esta situación podría parecer una situación digamos, de locura, ¿no? No tiene una base sobre la propia realidad. Pero realmente, sí, el escuchar voces es una de las situaciones más comunes que hay, ¿sí? A todos nos pasa y todos lo hacemos. Todos tenemos, sí, 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 somos atentos a nuestra propia realidad psíquica, un, un momento de quiebre psicótico, ¿no? Es decir, siempre hay estos fenómenos que son, digamos, multivariados, que son extraños para la normalidad, tal como se nos presenta culturalmente. Ujú. Y entonces, por lo tanto, nuestra posición es de franco rechazo ante los elementos, digamos, que no acudan a esa misma normalidad. Por eso la importancia del politeísmo psíquico para Hillman, porque él, digamos, nos pretende que a través de una variedad de vasijas que puedan contener nuestras experiencias, nosotros podamos entender fenómenos que incluso son de lo más comunes dentro de nuestra propia experiencia, pero que sin embargo son mal vistos por esta visión hegemónica ante la cual nosotros estamos subsumidos. Claro, exactamente. Yo estaba pensando en esto que decías y él contrapone, digamos, este helenismo o este politeísmo psíquico que propone, ¿no? La multiplicidad de vasijas que tenían los griegos, muchos dioses, muchos arquetipos, al hebraísmo, ¿no? De la conciencia, donde hay, digamos, un solo Dios y lo que él dice es que está todo conglomerado alrededor del arquetipo del héroe, ¿no? O sea, el hebraísmo y el cristianismo, apoyado también en el antiguo texto hebraico, como un modelo heroico, que entonces lo único que propiciaría sería la posibilidad heroica. ¿Es así, Ale? Sí, 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 sí. De hecho, Jung marca también esa misma situación. El mito de Cristo está nutrido de un montón de mitos alrededor suyo. El mito de Osiris, el mito de Mitra, es decir, la mayoría de las figuras míticas heroicas están conjuntadas en la figura de Cristo al final. Entonces, mira, una gran virtud, ¿no? Pero también desventaja para nosotros del propio cristianismo es que el cristianismo digamos, engloba, ¿no? Absorbe todos los mitos. Es un devorador de mitos. Sincretismo. Ujú, sí, 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 sí. sí. Entonces, ahí donde va y ahí donde se imponía, conforme iba emergiendo, devoraba los mitos de la propia región y los encauzaba hacia su propia mitología, ¿no? Entonces, todos estos héroes, toda esta figura del héroe mítico de la antigua Grecia, decae en la propia figura de Cristo, y entonces él se convierte en el modelo único acerca del cual nosotros podemos echar mano para poder entendernos, ¿no? Y para poder entender las cosas que vivimos cotidianamente, los elementos de la propia psique, entonces se acoplan a ese propio elemento. Y el problema entonces es que nosotros, por ejemplo, cuando observamos o cuando vamos, eh, incluso esto pasa mucho en el ámbito junguiano, cuando hablamos acerca del desarrollo personal y el concepto de individuación, lo entendemos desde una perspectiva heroica. Ujú. El héroe
El héroe para Joseph Campbell, por ejemplo, que es el que mejor estudia este concepto dentro del ámbito junguiano, es esta figura que en algún momento está imbuida dentro de la propia madre, ¿sí? Dentro del pleroma donde está indiferenciado. Y entonces a través del rompimiento de ese elemento, ¿sí? Va creando el cosmos. De este crear el cosmos, ¿sí? Él tiene que estar luchando constantemente con las figuras, digamos, maternas negativas, ¿no? Como son los grandes dragones, la gran ballena, la gran oscuridad, en ese sentido, que nos puede devorar en cualquier momento, y tiene que estar todo el tiempo creando el cosmos, haciendo la propia, ¿cómo se llama? La propia creación del universo dentro de su hacer. Es un mito muy importante. No podríamos descartarlo de ninguna manera porque constituye el mito de el nacimiento de la conciencia y sobre todo Exacto. de el elemento que nosotros llamamos el ego, El ego. que es aquella instancia dentro de nuestro propio psiquismo que nos permite entender el mundo perdón, diferenciarnos de la propia realidad y mantener esa diferencia, ¿no? Es decir, la conciencia no siempre ha sido la misma, ¿no? No siempre ha estado, digamos, constituida de igual manera. Diferentes imágenes y diferentes elementos van constituyendo su propia configuración, su propia estructura, y el ego es el más importante en este momento como tal. Es más importante no porque nosotros lo hayamos decidido, sino es muy importante porque incluso ahora, ¿no? Nosotros no podemos entendernos o no podemos vernos a nosotros mismos si no es a través de los ojos del ego. Pero eso no quiere decir que sea lo único. ¿Sí? Es decir, cuando yo digo, escucho voces en mi cabeza y por eso estoy volviéndome loco, es el ego el que está diciendo, yo no tengo el control eh, sobre mis epifenómenos, que son los procesos psíquicos, ¿no? Sino que al no poder reconocerlos, los entiende como fenómenos alienantes, ¿no? Fenómenos extraños que nos sacan de nuestra propia normalidad y que ponen en peligro la estructura del cosmos. Claro, el miedo del propio ego es volver otra vez a caer en el pleroma, volver otra vez al caos y de alguna manera que eso destruya todo lo que se ha construido a través de los pocos milenios, ¿no? Que tenemos como entes conscientes realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, o sea, la figura del ego es muy importante. Sin embargo, no es la única que existe. Y el reconocimiento de lo otro es necesario para lograr esta situación. Entonces, dentro del ámbito junguiano, el proceso de individuación sigue esta misma línea, ¿no? Llegar a algún momento donde podamos, digamos, fortalecer al ego de una manera muy estructurada, ¿sí? Para que cuando venga el proceso de la catabasis, el proceso del adentramiento en el propio mundo interior, este ego pueda hacer el trabajo, ¿sí? De poder llegar hasta ahí. Pero es curioso porque al final, incluso en el mismo Jung, el final del ego siempre es la disolución, ¿no? El final del héroe siempre es la muerte. El héroe no puede permanecer, Hay el que héroe, perdón, asesinarlo, de hecho, claro, sí, sí, sí. sí, es decir, si el héroe no es asesinado, se convierte en un tirano, se convierte Exacto. Ujú. en una figura que quiere dominar todos, o se convierte en un cáncer como tal. Entonces, el héroe tiene que en algún momento aprender o llegar a su propia disolución y, digamos, aceptar esa misma situación. En nuestra propia cultura, eso ya no es posible como lo era en otras culturas, por ejemplo, en la oriental. En la oriental, la constitución del ego estaba hecha de tal manera que era una pequeña luz ahí dentro de la propia mar de la conciencia. Entonces, era fácilmente disolvible. Ujú. Era soluble en el propio inconsciente colectivo. Ujú. Pero nuestro ego está tan afianzado de alguna forma que ya no es posible para nosotros hacer eso, a menos, sí, que tengamos, como que entremos en un proceso psicótico, ¿no? Pero, Mm. digamos, de alguna forma, nosotros podemos irnos preparando en esa situación, porque hay un momento en donde el ego se va a disolver irresolublemente. Ujú. Y ese momento es la muerte. ¿Sí? Mm. Entonces, por eso para Hillman, el camino de la psicología siempre tiene que ser un camino hacia la muerte. Sí, y vincula el alma con la muerte, ¿no? Lo que le da como esta hondura al alma es su vínculo con la muerte, ¿no? Entonces, claro, eso está ahí. Yo estaba pensando que hay un momento
para mí como muy impactante la imagen que Gil manda que dice, ¿no? Que Cristo como héroe cultural es una mezcla de la belicosidad, digamos, de Mitra con el aspecto atlético digamos, heroico de Hércules, ¿no? Como una función sincrética entre estos dos personajes, pero que como modelo heroico lo que nos ofrece también es una idea de unidad, no de fragmentación, no aloja la fragmentación que para Hillman también es propia de lo psíquico y que el politeísmo como modelo la alojaría mucho más, ¿verdad? Sí, 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 sí. Permite una mayor flexibilidad dentro de la propia visión de sí misma, de la propia, de la propia psique, es decir, porque como modelo único, claro, tiene una función, como ya hemos dicho, la de estructurar la propia psique, la de poder, digamos, constituirnos en la realidad como tal. Sin embargo, llega el momento en que es necesario un apoyo dentro de esta misma situación, porque cuando el ego también carga demasiado control sobre la realidad, carga con demasiadas tareas de la propia situación, es agobiante para las propias personas. Fíjate que en psicoterapia, por ejemplo, una de las situaciones que a mí me parecen muy cotidianas en estos procesos es que las personas vienen casi siempre con una culpa tremenda, con un peso sobre sus propios hombros, fruto, ¿sí? Del pensar que tienen que estar todo el tiempo atentos a sus procesos psíquicos, que son responsables continuamente de esta misma situación. De algo de eso habla, por ejemplo, Byung-Chul Han en su propia obra, ¿sí? Cuando nos habla acerca del agobio posmoderno, de la Cansancio. carga que tenemos encima, ¿sí? Y de la tarea inmensa que hay sobre los hombros de las personas de ser responsables y conscientes de su propio crecimiento psicológico, ¿no? Entonces, el pensamiento de la unidad, ¿sí? La idea de que debemos ser el ego heroico, ujú, e identificarnos con eso, está presente en esa misma situación. Ujú. Pero entonces no hay otras formas de poder abordarlo, ¿sí? Todo eso nos corresponde a nosotros. Es la gran pregunta que abre ahí Hillman. Y por supuesto, entonces, el poder, digamos, observar o poder entender que hay maneras diferentes de poder vislumbrar una misma situación, ¿sí? Desde miradas completamente distintas, nos da un gran alivio, porque entonces quiere decir que nosotros, ¿sí? No estamos, digamos, equivocados en el sentido de que hayamos cometido un pecado, ¿no? La palabra pecado, ¿no? Se puede leer desde el propio griego jamartías, ¿no? Como el errar el tiro, ¿no? El errar el tiro hacia un blanco que está determinado. Pero el punto es, digamos, como diría un gran amigo mío, Alejandro Portelas, ¿no? ¿Quién, quién erra el tiro, ¿no? Y hacia dónde está puesto el tirar, ¿no? Es decir, en el momento en que yo me doy cuenta también de que no soy completamente responsable, no, más bien podríamos decir, no soy culpable, ¿sí? No soy el origen de todos los procesos psíquicos que están ahí alrededor de mí. Entonces tengo la apertura, la flexibilidad para poder entender que yo no creo a la psique, ¿sí? Yo no soy la base de la propia psique y por lo tanto yo tengo que ser responsable frente a mis propios elementos psíquicos, pero no los creo yo, ¿no? Y entonces El mi hacer posición se alma, va. ¿no? Claro, el alma es Exactamente. autopoyética, se hace, ¿no? A través nuestro, pero eso, hay autonomía, ¿no? Como creo que ese concepto muy junguiano ahí sí en ese sentido nos ayuda a entender de que el modelo heroico nos haría pensar que todo lo que existe es creado por nosotros, ¿no? Y anula la idea de que en realidad también existen autonomías que se descargan en nosotros y que lo que podemos hacer es psicologizarlas, transparentarlas, ¿no? Hacerles de buena vasija, de buen hospedador, a eso que en principio se presenta como algo que me habita pero que no me pertenece del todo. Y este es un asunto de esos bicornes que dice Hillman, ¿no? Porque a mí me parece que esto que trae Ale destapa, como en general destapa siempre muchas discusiones, ¿no? Pero como que es una apología a desresponsabilizarme, ¿no? Yo con las chicas que venimos transitando el camino de también ir macerando esta formación, muchas veces discutimos sobre esto, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿y acá cuál es?
la delgada línea roja, ¿no? Como una apología de desresponsabilizar al sujeto, desimplicarlo de sus propios procesos, sacarle el peso de la espalda, ¿no? En realidad, yo lo que voy entendiendo es que todo lo contrario, que cuando uno se involucra con esta idea de que es tomado por autonomías, habitado por autonomías, por daimones, ¿no? Como dice también Hillman, en realidad el compromiso de involucrarse para hospedarlos y hacer vasija es mucho más grande, porque corre el eje de lo heroico y te pone en un lugar de receptividad, de transparentamiento, de compromiso con la servidumbre al daimon, que es completamente distinta. No soy yo la que lo creo y lo domino, sino que estoy a su servicio. ¿No? ¿Vos cómo lo has vivido, Ale? Esto de pronto ver este corrimiento que hace Hillman de que no es el héroe en nosotros ni el ego el que se individúa, ¿no? Sino que él dice el que se individúa es el daimon a través nuestro, ¿no? Sí, a mí me parece que, por ejemplo, el, el, la figura del tirano, por ejemplo, en nuestras propias, por ejemplo, en Latinoamérica, la figura del dictador está tan presente, ¿no? Pero no solamente aquí, sino en otros elementos, el, el, la personificación de este sujeto que toma la responsabilidad de un conjunto, de una población en Totalitaria. sus manos, digamos, es un gran ejemplo acerca de qué pasa con el ego cuando el ego se vuelve completamente responsable, culpable de las situaciones que están a su alrededor, ¿sí? Tiene el ego que siente que todo funciona a través de él, está en una posición, a mí me gusta para ilustrar esto un mito, el mito de Brahma, ¿no? Brahma, en uno de los kalpas, o sea, los kalpas son recursivos, no hay, perdón, no hay un inicio y no hay un final, ¿sí? Entonces, los dioses mueren, ¿sí? Al terminar y renacen otra vez al iniciar. ¿Quién los hace? Nadie, ¿no? ¿Quién los mata? Nadie. Es decir, es su propio proceso el que los lleva a cabo. Entonces, sin embargo, Brahma, que es el primero de ellos, nace. Ujú. Y entonces, cada vez que nace, ¿sí? Los dioses, los demás dioses empiezan a nacer después de él. Y entonces Brahma cree que él los ha creado y los dioses a su vez creen que él los ha creado. Entonces lo consideran a él el elemento rector, el primero de todos ellos. ¿Mm? Pero obviamente esto no sucede así. Entonces me parece que en el proceso en la visión del ego, porque la función del ego, o una de las características del ego, dice Hillman, es ser aquel complejo que no reconoce que es un complejo. Él se siente literalmente que es algo real, ¿sí? Que no es una formación psíquica, sino es la realidad tal como es. Entonces, de repente hay una fractura, por ejemplo, en esta misma situación. Sobre todo, por ejemplo, con psicologías, es que la mayoría de las psicologías son muy subjetivistas, ¿sí? Sobre todo, pienso, por ejemplo, en las de raíces, en las psicologías existencialistas, en donde la responsabilidad del individuo es enorme, él tiene la existencia, digamos, sobre sus propios hombros. Ujú. Y esto, digamos, decae y degenera en estas visiones de la propia psicología pop, ¿no? De esta psicología de masas y toda esa situación, en donde se pretende que el sujeto se haga responsable de cada cosa que pasa en su vida, ¿no? Si me da cáncer, ¿por qué permitiste que te diera cáncer? ¿Cuál fue la situación que te llevó a eso, ¿no? ¿Cómo, o sea, no solamente comiste mal, no solamente tuviste malos hábitos, sino además porque guardaste rencor, porque hiciste esto, es decir, cada cosa se convierte en una percepción de que el sujeto lo cree, ¿no? De que él es el dueño de esa situación. Hillman dice, por ejemplo, en Reimaginar la psicología, que a través que la culpa tiene ese matiz. La culpa surge cuando nosotros, Estacionaria. sí, cuando el ego se siente ya sobrecargado de tantas responsabilidades y entonces desea ser limpiado de las mismas. Ujú. Pero Claro. la culpa no es sino la afirmación de que él es el responsable de toda esa situación. Sin embargo, en el proceso psíquico, ¿sí? Y esto, eh, en el mundo junguiano yo he visto, ¿no? Que causa mucho escozor. Sí, no queremos asumir una intuición que está en Jung, aunque no está completamente, digamos, trabajada en él, ¿no? El hecho de que la psique es autónoma, ¿sí? De que el proceso de ella, ¿sí? Se lleva a cabo de manera independiente de nuestros propios deseos y necesidades, y que no está hecha para nosotros.
¿sí? Es decir, nosotros no somos el foco de su dirección, pero tampoco somos, digamos, la base de su propia creación. O sea, nosotros somos una imagen más dentro del proceso psíquico. Ujú. O sea, el alma se imagina a sí misma a través de nosotros, pero no es nosotros y no está dirigida para nosotros. No tiene su telos, no está puesto en ensalzar, edificar o desarrollar nuestra propia vida. Nosotros nos edificamos ahí. Sería algo similar, ¿sí? Sí, como si pensáramos que la vida está hecha para los seres vivos, ¿no? O sea, la vida, como si la vida fuera un proceso que está dirigido hacia cada uno de los seres vivos, lo cual, digamos, viéndolo objetivamente, es algo francamente ridículo. Es decir, la vida es un proceso en el cual los seres vivos no son otra cosa sino una manifestación de la vida misma, ¿no? Nosotros como personas, ¿sí? Y nuestra propia percepción del mundo, lo que llamamos nosotros nuestra vida subjetiva, no es otra cosa sino un proceso que está sentado, un hilo que se desprende, ¿sí? Pero que continúa el propio hilo de la conciencia como tal. Entonces, esa misma situación implica dentro del ámbito de la responsabilidad personal dos cosas diferentes, ¿no? Hace rato yo dudaba en hablar acerca del término responsabilidad, porque hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Es decir, la culpa me pone a mí como el origen y la fuente de las situaciones que yo vivo, ¿sí? Pero la responsabilidad, ¿sí? Me dice que aunque los elementos, aunque las cosas que yo vivo no son, digamos, no tienen el origen y yo no soy la fuente de ellos mismos, sí tengo una posición que tomar frente a eso. Tengo que Ujú. responder, sí, sí, tengo que Así es. responder. Responsabilidad es eso, ¿no? Viene de responder etimológicamente. Ujú. Entonces, así como decía Jung, me ponía en el frontispicio de su casa, ¿no? Llamado, no llamado, el Dios estar aquí, vocatus et no vocatus, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos que responder frente a el llamado de los propios dioses. Son ellos los que nos Ujú. exigen que hagamos ciertas cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, para ilustrar esto, yo utilizo una metáfora muy simple, ¿no? Les digo a mis pacientes cuando están hablando de estas situaciones, porque una de los procesos primeros que yo veo necesarios es quitarles la carga de esta misma situación para que puedan hacerse responsables, porque la carga demasiado pesada hace que no puedan moverse del lugar en el que están. ¿Sí? Entonces, una de las primeras metáforas que utilizo les digo, esto es como la lluvia, es decir, los procesos psíquicos, la emoción que llega hasta ti, el enojo tremendo, la imagen que viene hacia ti, el proceso que tú vives, ¿sí? Sucede como un fenómeno natural, es como la lluvia que cae. Nosotros no hay un hacedor de la lluvia cae y nada más. Ujú. Pero tú cuando sales y ves la lluvia, tienes una responsabilidad frente a esa situación. O sales con un paraguas o sales sin protección, digamos, bajo el riesgo de que de que te puedes enfermar, ¿no? Entonces tú tienes una responsabilidad hacia ti, hacia tu propia existencia, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias que estén presentes ahí, pero tienes que ser consciente de las propias circunstancias. Ujú. Tú no puedes decir, porque yo, es decir, el hecho de que yo haya salido en el día lunes a las 5 de la tarde hizo que lloviera. ¿Mm? A veces sí Ujú, pensamos ujú. eso, a veces el pensamiento mágico funciona de esta manera, ¿no? Pero realmente no es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad, perdón, nosotros no somos la fuente de ese proceso, pero sí tenemos una responsabilidad frente a ello. Otra idea que me gusta mucho, para esto la leí en este libro de Gigerich sobre cuáles son los factores que curan, es la idea de la responsabilidad psíquica frente a las cosas que nos suceden. Él dice, nosotros no podemos y no somos responsables de las cosas que nos ocurren, ¿sí? Pero ni siquiera los demás son completamente responsables de esa misma situación. Es decir, la persona que nos hace daño, que nos hace un daño, por ejemplo, nuestros padres, en algún momento nos pueden haber hecho un gran daño emocional, ¿sí? Ellos ya no pueden hacer nada por cambiarlo, ¿sí? Y yo no puedo hacer nada porque cambie esa misma situación. Desde el momento en que yo soy un adulto, si me configuro como un adulto, entonces yo me vuelvo responsable incluso del daño que se me ha hecho.
yo tengo que hacer algo con ello. Ujú. Sí. Yo lo transformo en esta imagen. Es como si de repente en la calle fuéramos y nos atropellaran, ¿no? Te lo contaba así, ¿no? Es decir, el auto no puede desatropellarnos, ¿no? O sea, no puede irse en reversa y decir, ya, me voy a quitarte No, todo no esto se de puede encima. volver al momento cero, ¿no? Que es muchas veces Exacto. la fantasía de reparación, de sanación, es una fantasía de retorno a un momento cero previo al daño, ¿no? Justo lo estábamos Así hablando es. el otro día en otro grupo y en realidad eso no es posible, ¿no? La reparación, la respuesta frente a eso va a ser con el daño incluido, ¿no? Y el único que puede hacer algo con eso es el sujeto. Y ese daño también es como un gran cambio también en algún punto que me toma como vasija, como sede de ese proceso, ¿no? Así es. Yo Entonces, pensaba que la yo- culpa es justamente lo que impide que podamos responder, porque obnubila completamente la psique, ¿no? exactamente. Es curioso, la culpa evita que seamos responsables. Exactamente. Ujú, Entonces, ujú, el que podamos liberarnos de esta situación y pensar, ese es un proceso que me ocurre y yo tengo una responsabilidad. Ahora, claramente, el otro tiene que cubrir su propia responsabilidad, ¿no? Es decir, el otro tiene que hacerse responsable judicialmente y de las cosas que le van a tocar, ¿sí? Pero yo voy a tener que hacerme responsable de mi propia recuperación, ¿no? De ir al doctor, o de llamar a una ambulancia, o de, digamos, de vivir este proceso que va a ser la posible recuperación de esa misma situación. Pero nadie más puede hacerse responsable por mí, ¿sí? Nadie más lo va a poder hacer. Solamente yo voy a poder hacer eso, ¿sí? Y de alguna forma, el, una, 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 una perspectiva común es digamos, fincarnos en la culpa hacia el otro, ¿no? El otro es el que me hizo, el otro es el que tiene que repararlo, el otro es el que tiene que llevarlo a hacerlo, ¿no? Si no soy culpable yo, entonces es culpable el otro, casi siempre. Ujú. Pero bueno, ujú. entonces el punto del politeísmo en este sentido es saber que estos procesos suceden, ¿no? Que la vida es un conjunto de elementos que acaecen y ante los cuales yo tengo que responder constantemente, ¿sí? No llegó un momento, como dicen algunos mitos, en donde yo haya elegido las cosas que me van a ocurrir, ¿no? O sea, las cosas que me van a ocurrir son contingencias y por lo tanto yo tengo que estar preparado para esas contingencias y hacerme responsable de ellas en la medida de lo posible, de mis posibilidades como tales. Sí, 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 se entiende. También ahí está, ¿no? Esta idea que me parece que es muy hermosa de Hillman, ¿no? De que este retorno imaginal a Grecia con su multiplicidad, con sus múltiples dioses, con su gran banco de imágenes, también es como una bendición hacia esa multiplicidad, ¿no? Permite bendecir la multiplicidad en vez de estar siempre pensando que la tarea es la unicidad, la unificación, ¿no? Sino que también la tarea es la multiplicidad, ¿no? Sí, 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 exacto. Fíjate que en esa situación entonces nosotros podemos tener ya muchos ojos para poder ver las cosas en el mundo. Hillman pone, por ejemplo, el ejemplo de la depresión. Entonces, cuando nosotros estamos deprimidos, normalmente tenemos el modelo cristiano, ¿no? Es decir, bajamos al infierno, pero tenemos que emerger en algún momento y salir de la depresión, ¿sí? Entonces, las personas están continuamente sintiéndose culpables por estar en estados depresivos. Ujú. Y vamos a ponerlo por grados, ¿no? Una depresión es un efecto muy desalentador. La gente lo vive de manera tremenda, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos episodios de tristeza, ¿no? Que es algo muy diferente. Ujú. Pero bueno, en un grado son similares hasta cierto punto. Pero bueno, si nosotros lo observamos desde el punto de vista cristiano, tenemos que salirnos de ello. Tenemos que buscar la manera de poder emerger lo más rápido que podamos de esa situación. Y si no lo hacemos, fracasamos. Ujú. Pero hay muchos otros mitos que hablan acerca de lo mismo, ¿no? Tendríamos que hablar acerca de, por ejemplo, cómo lo vive Deméter ante la pérdida de Core, ¿no? ¿Cómo vive ella la propia depresión? ¿Qué es lo que tiene que hacer ante la propia pérdida? ¿Cómo lo vive o cómo lo vive Dionisos, ¿sí? En su propio mito de desmembramiento? Ujú. ¿Cuál es la situación que tiene que hacer? Es decir, no, el punto no es utilizar a los dioses como si fueran clasificaciones ahora, ¿no? Ahora voy a vivir la depresión de forma dionisiaca, o voy a vivir la depresión de forma
como Demeter, ¿no? Y toda esa situación. De lo que se trata es de que estas figuras nos den la apertura para que nosotros podamos vivirlo como nos toca, ¿no? O sea, como nosotros tenemos que vivirlo, según nuestro propio modelo. Ujú. Y eso implica no Intentarlo, solo, claro. sí, no solamente preguntarnos cuál es el modelo, o cuál es el modelo que yo prefiero, sino cuál es el modelo que la depresión prefiere. Ujú. Sí, que me está trayendo, ¿no? ¿Por dónde está circulando eso? Tal cual. Sí, Sí, es como una idea completamente en ese sentido novedosa, ¿no? Porque es esto que habla Hillman también todo el tiempo de devolverle, digamos, los hechos a los dioses, el concepto del epístrofe, ¿no? De devolverle los hechos a los dioses, de manera también que hay un quite de importancia en el ego, que lejos de vivirse muchas veces de una manera tan catastrófica, se vive con gran alivio, a la corta o a la larga, digamos, se termina viviendo como un alivio este quite de importancia porque es esto, no es que las cosas son para mí y entonces yo tengo que destruirme los sesos para ver cómo logro encajar el Tetrix y entender esto que está ocurriendo de manera que yo me edifique aún más después de esto que ocurrió, sino que las cosas ocurren, el alma ocurre, la vida ocurre y está la oportunidad de que yo pueda en todo caso hacerle de vasija a esto y que a través de eso se vaya dando un proceso y que pueda ir transparentando qué es lo que el proceso pide para sí mismo, ¿no? Que es una idea como completamente en ese sentido diferente, de un posicionamiento diferente que no es heroico, justamente, ¿no? No está basado en el modelo del héroe que tiene que ser el que va y enfrenta la situación y mata al dragón, y esta idea que también trae Hillman, ¿no? Que el héroe, la herida lo mata o él la resuelve, la sana, o él la sana o la herida lo mata, pero un héroe que quede herido eternamente y que conviva con su herida, con su dolor, con su suceso, no debiera de existir, ¿no? claro, claro. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a los diferentes mitos, tenemos a Filoctetes, ¿no? Es decir, que vive con su Filoctetes es herida, un caso. Vive con su ¿no? herida, pero los héroes lo quieren apartar, ¿no? Lo abandonan porque sus lamentos lo molestan, ¿no? Los molestan. El héroe no tolera ese estado de lamento, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, para la victoria, Filoctetes es necesario, ¿no? Al final. Necesario. Sí, Entonces, totalmente, sí. totalmente. Y esto es curioso porque esto ya incurre en otra idea que tiene Jung, bueno, que Jung propone, pero que podemos ver mucho mejor en Guggemaul Craig, por ejemplo, que es otro post-jungiano. Él cuando habla acerca de la decisión del arquetipo, ¿no? Habla de esto que ocurre y el problema del héroe. Cuando nosotros escindimos un arquetipo entre lo que no nos gusta y lo que nos gusta del arquetipo, la sombra del arquetipo tiene que ir a parar hacia algún lado. Entonces, si yo Exacto. no entiendo que Filoctetes es necesario para mi propia experiencia, Filoctetes va a tener que estar encarnado en algo más. Ujú. Es decir, Y va a el tener gran que retorno estar, sintomático, claro, del que habla así es. Hillman también. Google Drive, por ejemplo, trabaja mucho con la escisión del par, el arquetipo del sanador y el herido, ¿no? Que muchas veces se disocian. Entonces yo quedo identificada como psicoterapeuta con el sanador exclusivamente y necesito que el otro esté herido, ¿no? Entonces cada vez mis pacientes van a estar peor, no van a estar mejor, porque necesito que sistemáticamente la herida sea sostenida en esta disociación arquetípica, ¿no? Es tremendo. Trabajan temas bicornes, de verdad, ¿no? Sí, sí, claro, porque nosotros, la percepción del psicoterapeuta es que el psicoterapeuta tiene que ser una persona sana, ¿no? Una persona que haya lidiado, que haya resuelto, no lidiado, sino resuelto sus propias dificultades existenciales, ¿no? Entonces, pues, mira, yo atiendo a muchos psicoterapeutas y también yo me he dedicado durante muchos años a esto y yo creo que no he resuelto mis problemas todavía, es decir, tengo muchísimos y vivo con ellos constantemente, sufriéndolos y no sabiendo cómo afrontarlos en estas situaciones. Incluso yo creo que por eso un psicoterapeuta tiene que estar constantemente en su propio proceso psicoterapéutico, porque yo creo que es algo que tú has de vivir y todos los psicoterapeutas vivimos. Verlo en el otro es extremadamente sencillo. Ujú. Verlo en nosotros nos cuesta la vida completamente. Ujú. Entonces necesitamos
Y eso es importante porque eso implica también un politeísmo dentro de nuestra propia práctica. Necesitamos la mirada del otro para poder vernos a nosotros mismos. Ujú. O sea, el niño, para poder tener su propia identidad, necesita de la mirada de la madre, ¿no? Necesita de poder verse en los ojos del otro. También nosotros, como psicoterapeutas, para poder mirarnos a nosotros mismos, necesitamos vernos a través de la mirada de los otros, de los colegas, de nuestros propios terapeutas, de nuestros pacientes incluso. El otro también se convierte en alguien a través del cual nos miramos y por lo tanto entonces ya no somos nosotros los psicoterapeutas más que de nombre, ¿sí? Porque lo que hace la verdadera terapia es el proceso. Ujú. O sea, el proceso psicoterapéutico es el que se hace a sí mismo y ya no tiene que recaer exactamente en nosotros, porque en ese momento entonces nosotros podemos no identificarnos, sino más bien aprender de la figura, por ejemplo, del sanador herido, ¿sí? El sanador herido es es aquel anfortas que está esperando al caballero que pueda en algún momento, digamos, encontrar el grial y hacer la pregunta adecuada. Ujú. Eso es muy importante. El grial no solamente es una cosa, sino es la pregunta adecuada y por lo tanto la herida es la que me guía y la que enmarca ese mismo proceso, que es otra situación que seguramente ahorita ya no nos alcanza a ver y que se verá en otro momento, pero es el proceso de patologización para Gil. Exactamente. Ale, ya vamos a ir cerrando, pero la verdad que le queremos dar tiempo a los presentes para ver si quieren preguntarte algo, comentar algo sobre lo mucho que estuvimos viendo, sobre cómo resuenan con estas ideas, qué les pasa cuando las escuchan, ¿no? Qué dudas les genera o qué comentarios, qué resonancias, y que aprovechen, porque bueno, es un lujo tenerte acá, así que aprovechen también para dialogar con vos, para comentar cosas, así que también ahí Agus nos va a estar ayudando si quieren escribir o si quieren desmutearse y compartir alguna resonancia. Este, pero bueno, como para ir redondeando también, quizás este concepto del politeísmo psíquico, ¿no? Es lo que más resuena quizás con la teoría de los complejos de Jung, ¿no? Con ese gran riñón dentro de la obra junguiana. Sí, 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 de hecho, no solamente en Hillman, sino el propio proyecto freudiano, ¿no? Es decir, antes de Jung y antes de Hillman, Freud ya había estipulado esta alegoría de que el ego no es el dueño de su propia casa, ¿no? Hay otros elementos ahí. A mí me parece que va evolucionando en este sentido, ¿no? Aunque a Hillman no le gustaría la palabra evolución, digamos, o podríamos decir, va elaborándose continuamente en diferentes autores. Freud estipula esto, sin embargo, Freud todavía ata el psiquismo a la subjetividad. Jung, Jung abre este panorama de una manera tremenda, ¿no? Y la teoría de los arquetipos y la teoría de los complejos, digamos, nos pone en contacto definitivamente con la idea de que la propia psique es autónoma. A mí me parece que pensar a Jung detenidamente nos lleva sin lugar a dudas a poder observar al psiquismo como un gran pandemonio, como un sistema compuesto por muchos tipos de conciencia, si lo pensamos adecuadamente, aunque hay un miedo preciso hacia esta situación que nos obliga a pensarlo otra vez subjetivamente. En Hillman, ¿no? Esta situación se abre todavía más, es decir, Hillman rompe este prejuicio que todavía existe dentro del ámbito junguiano y lo deconstruye completamente, ¿no? Es decir, para él el alma es un lugar, es un ámbito completamente politeísta, ¿sí? O sea, el alma como la forma en la cual este proceso de la conciencia se observa a sí mismo, ¿sí? Es algo que no puede asirse ya de ninguna manera. Entonces, a mí me parece muy importante la jugada de Hillman porque a partir de él, sí, ya no hay un posible retorno al subjetivismo. Ujú. Ya Mm. la psicología tiene que ser deshumanizada.
Sí, que es otro de esos conceptos fuertes, ¿no? Deshumanizar la psicología, lo hablábamos un poco en el webinar anterior y decíamos, bueno, ¿no? Lo primero que pasa cuando uno escucha eso es que se le ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Cómo se va a deshumanizar esta disciplina que debiera de ser puro humanismo, ¿no? Y en realidad Hillman está hablando de otra cosa, justamente de esto de que lo deshumanizado es ese entendimiento de que esos procesos no nos pertenecen, ¿no? Que no son nuestros, que no son creados por nosotros, que tienen autonomía. Vos sabés que yo me acordaba de ¿viste? El cómic sobre Morpheus, que ahora salió la serie y qué sé yo, que él, digamos, es el que crea los sueños, ¿no? El que crea las pesadillas, pero después hay pesadillas también que se le revelan, que quieren hacer su propio camino, que ya no quieren ser pesadillas, ¿no? Hay aspectos que tienen su autonomía y a él le cuesta un montón reconocer esto, ¿no? Él sigue como en este modelo heroico de que él es el rey de los sueños y entonces él es el que crea todos estos aspectos hasta que de pronto tiene que aceptar que no, que lo vivo, el alma misma, lo que tiene su propio curso, ¿no? Y que puede mirar para cualquier otro lado. Y no es uno el que lo va a sujetar. Al peor, digamos, si lo sujeta genera peores problemas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué es la vivencia del artista, por ejemplo, ¿no? Las Total, personas que están en contacto con la creatividad viven constantemente esa misma situación. La obra los crea, ¿no? exacto. Y que uno no puede Goethe, por ejemplo, forzarla, ¿no? Claro, sí, la quiere forzar y peor es, sí. exactamente. Por ejemplo, Goethe aducía constantemente que él no había hecho el Fausto lo había hecho a él. Exacto. Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente. En la poesía hay una larga tradición sobre esta idea de que en realidad el poeta es un medium, ¿no? No es es alguien que canaliza, ¿no? Lo poético, y que es más poeta cuanto más se deja tomar por la voz de las musas, ¿no? No es el ego el que crea el poema. Entonces, esta idea de lo deshumanizado en el fondo habita muy naturalmente en el arte, pero pareciera que curiosamente cuando lo transportamos a la psicología nos hace un ruido tremendo, ¿no? Como que estamos muy tomados por esta psicología más heroica que cree que el terapeuta, el paciente deben hacer específicamente algo, ¿no? Y que no se puede confiar en el proceso, ¿no? El proceso, digamos, no puede ser el que ya tenga todo lo que necesita dentro de sí mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso nos pone, digamos, ya para finalizar en esta situación, en una posición de, digamos, de discernimiento entre, digamos, lo que el daimón requiere de nosotros, ¿sí? Pero también lo que nosotros nos toca frente a esa misma situación. Ujú. Hay un, hay una, hay una anécdota de Jung, él, digamos, en este periodo donde está escribiendo su Liber Novus, él una figura, una voz en su cabeza, que era la voz femenina de una paciente que él conocía, le dice que lo que él está haciendo, sí, que su trabajo es arte. Ujú. Y entonces Jung lo escucha atentamente y dialoga con ella, pero le dice, no, esto no es arte, ¿no? Esto es naturaleza. Que es lo que él podría llamar empirismo, ¿no? Lo que él está haciendo es ciencia, lo que él está haciendo es psicología como tal. ¿Sí? Entonces, eh, porque esta situación puede de repente generar aspavientos en el sentido de, bueno, me dejo llevar por las cosas simplemente, pero no, Absolutamente. la No. responsabilidad implica el tomar una posición, pero tomar una posición quiere decir también ser consciente de eso otro. Exactamente, exactamente. Es como a mí me viene un poco la metáfora del barco, ¿no? No puedo manejar las mareas, pero una vez que las mareas se presentan, digamos, voy a tener que tomar una posición frente a eso, ¿no? No es que no, porque si no podría ser un puro güey mal entendido, ¿no? Y en realidad no, digamos tampoco, ¿no? O sea, hay como una dialéctica también entre el sujeto y los daimones de algún modo, ¿no? Hay un diálogo ahí, y que también ese diálogo es lo que permite que el alma se vaya haciendo en todo caso, ¿no? Exacto. Bueno, Ale, vamos a abrir un poco a que la gente pueda dialogar contigo. Ahí Marce, que dice, más que preguntar, agradecer la claridad de tan complejos conceptos, me resuena la palabra deconstrucción, hasta nuestra propia narrativa de la vida y de mi propia vida. Hermoso, Marce. Sí, muy claro. Ujú. Es una gran deconstrucción, Hillman, claramente.
Sí, sí, ¿Alguien sí, más sí, quiere comentar? Sí, Ale. ¿no? Y efectivamente o sea, resuena con esta idea, porque de alguna forma quiere decir también el poder volver otra vez a nuestras propias, a las estructuras de nuestro pensamiento y pensarlas de una forma distinta, ¿no? Que es más tarde lo que Hillman, ya hemos dicho, va a llamar psicologización. Es decir, no solamente es que nosotros regresemos, sino más bien que apliquemos nuestra propia visión hacia nuestra propia visión y a través de ese contacto, digamos, urobórico, podríamos llamarlo así, poder entender mejor. Al final, el Mm, proceso no se trata solamente de que nosotros entendamos, sino el proceso implica que el propio fenómeno se entienda a se sí entiende a sí mismo, ¿no? mismo. Ujú, Que ujú. es algo que causa también mucho resquemor ahí y que no nos da tiempo de explicar más, pero bueno, es parte de este proceso. Totalmente. Eloísa, Elisa, no. Elisa, Elisa. Hola, Eli, ¿cómo estás? pues muy bien, muy contenta y muchísimas gracias por, en fin, me ha encantado, me ha resultado súper nutritiva, esclarecedor y bueno, solamente quería aportar en esto que estabais hablando ahora, que es algo que a mí me ha ocurrido, que me hubiera gustado que me hubiera ocurrido hace antes, pero bueno, que el proceso es el proceso. Y es que no es hace mucho que me he dado cuenta de que antes efectivamente me miraba y me miraba con juicio. Es decir, yo esperaba, mi ego esperaba que yo fuera de determinada manera. Y entonces, si no era así, pues siempre, que por otra parte siempre estaba defraudando, autodefraudándome en fin, porque y entonces ha llegado un momento en mi vida en el que he empezado a observar cómo soy, con respeto. O sea, el respeto al, que esto es lo que percibo, ¿no? El respeto a que es el daimon, la divinidad, la psique, la que se está manifestando a través de mí con una inteligencia muchísimo mayor de la que yo puedo llegar a intelectualmente. El problema yo creo que es cuando, o sea, cuando pienso que intelectualmente puedo alcanzarlo todo, es el error. O sea, hay partes que se quedan fuera y que no son abordables desde, o sea, es el límite, es que es al fin y al cabo la asunción de la muerte, del límite. Y por otra parte es curioso porque yo he pasado mucho miedo, he tenido mucho miedo a la muerte. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña y entonces la muerte ha sido un tema, en fin, llevo reflexionando sobre la muerte desde que tenía 12 años. Y no vivimos en una cultura que favorezca este tema. De hecho, lo hace más difícil. O sea, a mí, por ejemplo, con 12 años no me llevaron al entierro de mi padre. O sea, que no viví ese rito como que es eso, el robo de la muerte es el robo de la vida, porque entonces la vida pasa en un puro miedo. Mm, mm. Y contrariamente, curiosamente, paradójicamente, que es al fin y al cabo una forma de pensar, la paradoja, pues solamente la aceptación y la entrega generosa a la muerte, permite una vida constante en el instante. Eh, y bueno, esto es lo que quería decir. Muchísimas gracias. A vos, Eli. ¿No? Me parece genial la reflexión en ese sentido. Fíjate, me recuerda mucho ese inicio del libro del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando va llegando Gandalf a la aldea Hobbit y le dicen que llegó tarde a la celebración, ¿no? Y él le dice a Bilbo, los magos nunca llegan ni tarde ni temprano, siempre llegan a tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también los procesos son así, nunca llegamos tarde o temprano a ellos, llegan siempre a tiempo ellos. Entonces, me recuerda esta situación de la muerte, es un temazo, es un tema muy importante dentro de la obra de Hillman. Yo les recomendaría ahí que pudieran revisar este libro de Hillman que se llama El suicidio y el alma, ¿no?
Es tremendo, Suicide sí. and the Soul, es una obra, su primer libro, más allá de su tesis, su primer libro realmente es una tesis sobre las emociones, muy interesante, pero su primer libro formal como junguiano es el suicidio y el alma. Entonces, habla acerca de la relación entre el alma y la muerte, y es donde empieza a aducir esta base poética, pero también esta necesidad de poder conectar la propia vida como la muerte, con la muerte, para poder darle un para poder darle un sentido, ¿sí? Desde el propio fin y la negación de la muerte como tal. Entonces, en esa situación, yo creo que pensar en la muerte es una necesidad tan importante dentro de nuestra propia cultura, y como bien dices, Elisa, el, el, la negación de nosotros como padres, como hijos, como personas a pensar este proceso, hace que, digamos, haya diferentes manifestaciones en nuestra cultura que nos obliguen a esa misma situación. Por ejemplo, en mi país, ¿no? En México, el culto a la Santa Muerte se hizo un culto tremendo, es decir, es una religiosidad popular que está presente de manera masiva, ¿no? Y es precisamente por esto, porque, digamos, a pesar de que nosotros, por ejemplo, tenemos celebraciones en cuanto a la muerte como tal, la percepción, ¿sí? de la muerte es algo completamente negado, ¿no? No se nos, no, se, Mm. no queremos verla no queremos verla de frente. Como dice Ada, no queremos tomar ese toro por los cuernos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tenemos a Carlos. Qué bueno verte, Carlos, por aquí. Bueno, hiciste un comentario. No sé si tenés ganas de charlar un poquito, de desmutearte o si preferís que lo leamos. Pues nada, ¿no? Hola, Hola, qué gusto Carlos. verte. Lo mismo digo. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, pues nada, justo porque fue un trabajo reciente, ¿no? Se me ocurría mucho y también lo veo un poquito en mi actual trabajo, esta cuestión de, por ejemplo, en el fenómeno de las adicciones, ¿no? De que precisamente este tipo de corrientes, psicológicas que van supuestamente que son más humanas o que están más cerca del sujeto, como la cuestión existencialista, o sea, si se la aborda desde ahí, pues es como siento que en el fenómeno de la adicción es cargarle mucha responsabilidad a la persona, ¿no? Porque si la persona es totalmente responsable de lo que le ocurre, entonces en la adicción están jodidos, o sea, porque alimenta más esta cuestión de, pues es que tú sigues en la adicción porque tú quieres seguir en la adicción, ¿no? Que es un discurso muy recurrente, tanto en el tratamiento de esta condición como en la cultura popular. Entonces, de repente, este mismo proceso del cual hablaba Alejandro, ¿no? Que de descargar un poquito o mucho, mucho, yo diría yo, la culpa en la cuestión de la adicción es como muy importante con su trabajo, creo yo. Bueno, con el acompañamiento. Y también, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy con mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que también hay terrible la cuestión de la culpa. Terrible, terrible. Es como yo estaba puesta, colocada en esa situación porque yo quería, ¿no? Y ya era todo. Un Sí. saludo. Gracias, Carlos. No, no, un saludo, Carlos. Hemos platicado ya algunas veces con Carlos, muy, muy interesante. Y el punto sí, efectivamente, como dice Carlos, ¿no? Uno de los grandes problemas de la adicción a- digamos, por ejemplo, Luigi Soga detecta en el propio adicto una necesidad por una asunción de la espiritualidad como tal, o sea, de un Ujú. elemento más abarcador. Sin embargo, también hay una constante culpa por no poder alcanzar ese mismo proceso en él. Entonces, el adicto constantemente está culpándose por las cosas que no puede hacer dentro de su propia vida. Y, digamos, la droga, en ese sentido, lo descarga de la culpa. ¿Sí? Le permite por algunos momentos sentirse liberado de esa situación. Cuando deja de consumir, otra vez vuelve a sentir la carga sobre sí mismo y se vuelve un círculo vicioso en esta situación. La visión del adicto sobre sí mismo siempre es altamente culpígena. Ujú. Entonces, claro, una posición que lo carga de culpa simplemente lo mete dentro de ese proceso, este, eh,
digamos, recurrente sin darle salida. Una de las por ejemplo, en los grupos de doble A, ¿no? O sea, uno de los primeros pasos específicos para tratar el alcoholismo es, digamos, poder decir soy un alcohólico, ¿no? Y aceptarlo como tal, ¿no? Saber que tengo una responsabilidad frente a esto que me está ocurriendo. Y entonces el alcoholismo ya no solamente es visto como algo que yo provoco, sino como también algo que me ocurre. Ujú. Y en el momento en que me ocurre, yo puedo tener una posición frente a esa misma situación. No es la panacea, ¿no? Pero es una de las formas en donde podemos observar cómo la identificación con los propios síntomas o con las propias patologías implica eso que Jung en algún momento llamó la inflación psíquica. Ujú. Ujú. El problema no es tener mucha o poca responsabilidad. El problema es el tener una responsabilidad que no me toca, nada más, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo de lo que me toca y de lo que no me toca, no puedo. Sí, es un gran tema también este, ¿no? Porque también en la adicción se suele hablar como del gap que hay entre lo que el sujeto es y lo que cree que debería ser, ¿no? Y que ese gap se llena en general con la adicción, ¿no? Entonces ahí también está esta idea que también graficaba Elisa, ¿no? De, bueno, este ego heroico que tiene una gran pretensión sobre sí mismo y que no puede aterrizar, ¿no? No puede entender que acá no es él el que gobierna, el que domina, y que a mí me parece que ahí hay un artículo, si bien nos estamos yendo como al exponente de la tercera ola del junguianismo, que es el de Gierich, que habla de esto del liberar la propia naturaleza, liberarse a uno mismo en su propia naturaleza y aprender a respaldarse en la propia naturaleza, aun cuando eso se pone difícil, ¿no? Y a mí ese artículo me pareció absolutamente revelador para toda esta cuestión, ¿no? De la culpa, de lo que se supone que debemos ser, de lo que, de estos mandatos, ¿no? Del hebraísmo de la conciencia, justamente, que nos unifican bajo una norma y que en realidad no, parece que el camino va más por esto de liberar la propia naturaleza y aprender a respaldarse, que también es una forma de hacerse responsable, ¿no? Sí, 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 exactamente, pero ya meternos en Y es Gehrig camisa es, de once varas, sí, sí, ya sí, lo sí, sí. sabemos, sale. Todavía no, después de la formación ya, pero Todavía no. todavía no. Después de la formación, la idea es saltar también a Gigerich, que es otro gran exponente, así que bueno, ya lo dejaremos para otro momento. Adi, Agus, acá quería también algunos comentarios de la gente que nos está viendo por la página de Facebook. claro. John dice, por eso parte del trabajo psicoterapéutico es desliteralizar al paciente de la imagen de la culpa. Y el complejo también es un limitante porque reduce al paciente a la categoría, mientras que en Hillman se habla de complejidades y personificaciones del alma, no del paciente, ¿no? Ujú. Exactamente. Y después Giorgio dice que incluso, no sé si es una pregunta o una reflexión, ¿no? De él, pero dice, incluso podríamos pensar que la psicología es un proceso que no es un producto humano, sino que es lo humano lo que sirve al proceso psicológico mismo. Sí, 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 sí. Bueno, interesante Al final también los comentarios después. sí, fíjate que esa parte es muy importante porque el politeísmo al final también implica meter al ego dentro de la propia conciencia politeísta. Y este ego que es consciente de todas las imágenes que están a su alrededor y que funcionan como los ojos del psiquismo, podríamos llamarlo así, se convierte en un ego que es consciente de su lugar dentro de ese entramado. ¿Mm? Le llama Hillman el ego imaginal, ¿no? El ego imaginal es aquel que puede ser consciente de su propio carácter imaginal y por lo tanto, ¿sí? Eh, toma un lugar ya no de hacedor, ya no de constructor, sino de colaborador dentro del propio proceso psíquico. Hermoso. Bueno, ya creo que podemos ir cerrando. Lo que te quería preguntar también, Ale, que nos cuentes dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, ¿no? Como yo quiero sí aclarar que como hermosísima, bellísima introducción a reimaginar la psicología tienen este podcast,
bueno, esta serie en realidad de encuentros largos, que son como 30 encuentros que están subidos al canal de YouTube de tus diálogos con John Zapata, que creo que es quien comentó en el Facebook, porque le reconocemos más o menos su forma de pensar muy gilmaniana y muy irecheana también. Así que tienen estas charlas que se mandaron 30 charlas dialogando sobre reimaginar la psicología exclusivamente y esto está compartido de manera gratuita para que la gente lo vea, ¿verdad, Ale? Así es. Miren. Pues tengo mi propia, una página personal, eh, la pueden encontrar, o no sé si la pueden encontrar, pero más bien sería más fácil en buscarme en el Facebook como Alejandro Chavarría. Ahí regularmente yo voy escribiendo pequeñas reflexiones, haciendo traducciones, compartiendo algunas de las cosas que son importantes para mí en ese sentido. Realmente, para mí, esta forma de estudiar a Hillman, a Jung, a Jägerich, me parece muy importante y me gusta mucho compartirla con los demás, porque siento que estoy dialogando con nosotros, ¿no? No solamente estoy haciendo algo para mí, sino que también puedo estar platicando con las demás personas a través de el traducir un texto y todas las situaciones. De hecho, por ejemplo, si van a mi página, ahí podrán encontrar entre las cosas que hay importantes, el texto de El suicidio y el alma traducido, ¿no? Está completamente traducido Fantástico. el libro y ahí lo pueden encontrar hasta por lo menos que la editorial me diga que lo quite, pero mientras ahí está puesto, ¿no? Y Al en contrario, lo mi... tenés que presentar para que te lo editen, te editen la traducción, porque no está traducido al castellano, lo tradujo Ale, Sí, imagínense. sí, es la primera traducción que hay. Y en mi canal de YouTube, ahí pueden encontrar, también pueden buscarme como Alejandro Chavarría, pueden encontrar las pláticas que Johnny y yo dimos acerca del libro Reimaginar la psicología, donde aclaramos muchos de esos conceptos, los profundizamos. No son suficientes, faltaría más, ¿no? Para eso está esta formación y para poder profundizar y darle un sentido, pero nos pueden dar un panorama acerca de esa situación. También hay otras tantas acerca de Giegel, entonces ya es un tema más complicado. Yo les recomendaría que si van a empezar, que empiecen con las de Hillman y después se salten las de Giegel, porque si no, no le van a entender nada. Y estas mismas están en podcast, ¿no? Los pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify, en las de Apple, por ejemplo. Pueden buscarme también como Alejandro Chavarría y ahí están las mismas en formato de audio, que es un poco más cómodo para irlas escuchando en el auto o mientras estamos haciendo los quehaceres cotidianos. Así es, tiene muchas cosas interesantísimas que comparte, así que búsquenlo a Ale porque, bueno, van a poder encontrar cosas realmente muy interesantes y nutritivas. Y bueno, nos resta esto de invitarlos a que se sumen a la formación que va a empezar en marzo del 2024. Que bueno, nuestra idea es, como les dijimos, que tenga todo este recorrido anual con una frecuencia de cursada semanal en donde, bueno, vamos a estar debatiendo a profundidad, primero a López Pedraza y después a Hillman. Va a haber una pequeñísima introducción de Jung, porque sobre todo los mojones en donde Hillman y Pedraza se apoyan para dialogar, digamos, con la obra junguiana. Y después vamos a entrar directamente con Pedraza y después con Hillman, que digamos, para mí claramente es el más rupturista y al que más tiempo hay que darle, y vamos a basarnos en este libro que es Reimaginar la psicología, que además también es un libro que en las formaciones junguianas que sí algo de Hillman tocan, no es el libro que se trabaja, ¿no? En general se trabaja Pan y la pesadilla, ¿no? El suicidio y el alma tampoco, el mito del análisis tampoco, como las producciones, digamos, más polémicas en ese sentido de Hillman, en general quedan como esto, más corridas, entonces va a ser un gran trabajo, porque además es un libro exquisito, que creo que les va a encantar. Así que bueno, se pueden comunicar con la Escuela Numen, en nuestra web tienen subido el programa. La idea también es que esté este ciclo de masterclass que se pueden cursar aparte también de la formación. Quienes no quieran cursar la formación, pero quieran venir a las masterclass, que van a ser una vez al mes, pueden venir. La idea es que Ale sea uno de nuestros docentes invitados, así que van a tener el placer de escucharlo ahí con temas específicos. Y agradecerte mucho, Ale, tu disponibilidad, tu generosidad y que hayas estado aquí con nosotros. Hay muchos comentarios muy lindos en el chat que dicen que justamente la charla fue disruptiva, que se quedan pensando, que se quedan resonando. No, muchas gracias a ustedes. Agradezcan que no hablamos de Giegel porque ahí sí se nos vuela la cabeza. Pero Absolutamente sí.
Mira, yo estoy muy entusiasmado con esta formación porque es la primera que se abre en Latinoamérica con una seriedad y una apertura de verdad comprometidas con el tema. Entonces yo les recomiendo mucho que entren a ella. Llevo trabajando con Ada un buen rato, platicando acerca de estos temas y sé ¿cómo se llama? Lo que les espera en esta misma formación va a ser muy nutritivo para todos ustedes. Entonces, pues esperamos también acompañarlos ahí el tiempo que se pueda y en los espacios que sea posible para poder nutrir este proceso que vamos a hacer entre todos. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos por estar acá un sábado, a todas. Así que bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo webinar seguramente. Sí, gracias a todos por estar también desde acá. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que puedan visitar nuestra web, la de la escuela, escuelanumen.com, para que vean todas las propuestas. Está, por supuesto, la majestuosa, ¿no? Que es como la gran iniciativa que tenemos este año, ¿no? Con psicología arquetipal, pero también comienza la formación en astrología arquetipal. En febrero tenemos una formación en I Ching, bueno, en toda esta tarea de brindar las herramientas y seguir compartiendo, ¿no? Los lenguajes simbólicos. Así que bueno, también esta ponencia va a quedar en nuestro canal de YouTube. Nos ayudan mucho también compartiendo y gracias a todos los que estuvieron presentes hoy aquí en el Zoom. Gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Muchas gracias, Ale. Gracias, Adita, obvio. No, un placer Y un beso total. para todos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, Gracias, chau. adiós. Adiós, gracias.